La vida a veces nos sorprende con giros inesperados, y para Miguel y Sofía, ese momento llegó en una noche aparentemente común. «Cuidado con lo que deseas», rezaba el enigmático billete que Elena deslizó en la mano de Miguel al final de la velada. Esas palabras, aparentemente inocuas, marcarían el inicio de una tormenta que estaba a punto de desatarse en sus vidas. Todo comenzó cuando Sofía decidió presentar a su hermana mayor, Elena, a su esposo Miguel. El matrimonio de Miguel y Sofía, aunque aparentemente sólido, se sostenía más por la costumbre que por la pasión. La rutina había erosionado lentamente lo que alguna vez fue un amor ardiente, dejando en su lugar una comodidad silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a cuestionar. Elena llegó como un torbellino a la cena, con su presencia magnética y su sonrisa enigmática. Desde el momento en que cruzó el umbral, la atmósfera en la casa cambió. Miguel no pudo evitar sentirse atraído por el aura de misterio que rodeaba a la hermana de su esposa. Elena era todo lo que Sofía no era: espontánea, imprevisible, con un brillo peligroso en los ojos que prometía aventuras y secretos. La cena transcurrió entre conversaciones aparentemente triviales pero cargadas de subtexto. Elena, con cada gesto y palabra, parecía desafiar el statu quo del matrimonio. Sus comentarios, aunque sutiles, estaban cargados de doble sentido. «Es fascinante cómo algunas personas viven vidas que no les pertenecen, ¿no creen?», dijo en un momento, mirando directamente a Miguel. Sofía, por su parte, se mostraba inquieta. Había algo en la interacción entre su hermana y su esposo que la perturbaba profundamente. Intentaba mantener una fachada de calma, pero sus manos temblorosas al servir el postre revelaban su ansiedad creciente. A medida que avanzaba la noche, las tensiones ocultas comenzaron a aflorar. Miguel se encontraba cada vez más cautivado por Elena, mientras Sofía luchaba por mantener el control de la situación. El ambiente se volvía más denso con cada minuto que pasaba, cargado de deseos no expresados y verdades silenciadas. Fue entonces cuando Elena lanzó la bomba que sacudiría los cimientos de ese hogar. «Es curioso cómo algunas personas no saben ser fieles a sí mismas, ¿verdad?», comentó casualmente, pero sus ojos se clavaron en Sofía con una intensidad que hizo que todos en la mesa contuvieran la respiración. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel miró a Sofía, buscando en su rostro alguna explicación, pero ella había bajado la mirada, concentrándose en su plato como si contuviera las respuestas a preguntas que ni siquiera se atrevía a formular. Al final de la noche, cuando Elena se despedía, aprovechó un momento a solas con Miguel para entregarle discretamente un pequeño papel doblado, un recuerdo de esta noche tan reveladora. Susurró con una sonrisa que prometía mucho más de lo que decía. Miguel, confundido y excitado por partes iguales, guardó el papel en su bolsillo, sintiendo como si acabara de hacer un pacto con el diablo. Mientras veía a Elena alejarse en la noche, supo que nada volvería a ser igual. El billete en su bolsillo pesaba como una promesa de cambio, de aventura, de peligro. Esa noche, mientras Sofía dormía intranquila a su lado, Miguel sacó el papel y leyó nuevamente las palabras que marcarían el inicio de su caída. «Cuidado con lo que deseas». No sabía entonces que esas simples palabras serían el preludio de una tormenta que arrasaría con todo lo que creía seguro en su vida. La llegada de Elena había desencadenado una serie de eventos que amenazaban con desmoronar la aparente estabilidad en la vida de Miguel y Sofía. Los días que siguieron a aquella cena fatídica estuvieron cargados de una tensión palpable, como la calma que precede a una tormenta devastadora. Elena, con la excusa de ayudar a Sofía en sus proyectos de trabajo, comenzó a frecuentar la casa con una regularidad inquietante. Cada vez que aparecía, traía consigo una atmósfera de misterio y seducción que Miguel encontraba irresistible. Sus ojos, profundos y enigmáticos, parecían desafiarlo constantemente, invitándolo a un juego peligroso del que no estaba seguro de querer participar. Sofía, por su parte, se sumía cada día más en un silencio introspectivo. Su habitual alegría se había transformado en una sombra de preocupación que oscurecía su rostro. Miguel la observaba, consciente de que algo fundamental había cambiado en su relación, pero incapaz de descifrar qué era exactamente. Una tarde, mientras Sofía estaba en el trabajo, Miguel se encontró a solas con Elena en la cocina.
El aire entre ellos chisporroteaba de tensión no resuelta. «Tu matrimonio no es lo que parece, ¿verdad, Miguel?», susurró Elena, acercándose peligrosamente. Su perfume lo envolvía, nublando su juicio. «Hay secretos en esta casa que ni siquiera imaginas», añadió con una sonrisa enigmática antes de alejarse, dejándolo confundido y ansioso. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Miguel se levantó sigilosamente de la cama. En el estudio, comenzó a hurgar en los cajones del escritorio de Sofía, buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicar el cambio en su esposa. En el fondo de un cajón, sus dedos tocaron un sobre. Intrigado, intentó abrirlo, pero estaba sellado. La tentación de romperlo y descubrir su contenido era abrumadora, pero algo lo detuvo. ¿Qué secretos guardaba Sofía que no podía compartir con él? Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Elena se volvió una constante en sus vidas. Cada vez que aparecía, Miguel sentía una mezcla de anticipación y culpa. Se sorprendía a sí mismo buscando excusas para estar cerca de ella, fascinado por su aura de misterio y peligro. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un proyecto, Elena se acercó a Miguel más de lo necesario. «¿Nunca te has preguntado qué se siente vivir realmente, Miguel?», murmuró, su aliento cálido en su oído. «Hay un mundo entero de posibilidades ahí fuera, esperándote». Sus palabras eran como una droga, tentadoras y adictivas. Mientras tanto, Sofía se alejaba cada vez más. Pasaba largas horas fuera de casa, y cuando estaba presente, parecía perdida en sus pensamientos. Miguel intentaba acercarse a ella, pero sentía como si un muro invisible se hubiera levantado entre ellos. Una noche, durante una cena particularmente tensa, Elena dejó caer una bomba. Es fascinante cómo algunas personas pueden vivir una mentira durante años, ¿no creen? Sus ojos se clavaron en Sofía, quien palideció visiblemente. Miguel, atrapado entre las dos hermanas, sentía que estaba perdiendo el control de su propia vida. La atmósfera en la casa se volvía cada día más sofocante. Los silencios se alargaban, cargados de palabras no dichas y emociones reprimidas. Miguel se encontraba constantemente al borde, dividido entre su creciente atracción por Elena y su preocupación por el estado emocional de Sofía. Una tarde, mientras revisaba su correo, Miguel encontró una nota anónima. «Ella no es quien crees que es. Abre los ojos antes de que sea tarde». Las palabras lo golpearon como un puño en el estómago. ¿Se refería a Sofía o a Elena? La incertidumbre lo carcomía. El capítulo llegaba a su fin con Miguel de pie frente al espejo del baño, mirando a un hombre que apenas reconocía. Sus ojos reflejaban el tormento de un hombre atrapado entre el deber y el deseo, entre la seguridad de lo conocido y la tentación de lo prohibido. Mientras el agua corría, ahogando el sonido de sus pensamientos tumultuosos, una pregunta resonaba en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad? El destino, como un dramaturgo cruel, eligió una tarde lluviosa para desencadenar el caos que se había estado gestando silenciosamente. Miguel se encontraba solo en casa, luchando contra la tentación que Elena representaba, cuando el timbre sonó. Al abrir la puerta, allí estaba ella, empapada por la lluvia, con una mirada que mezclaba vulnerabilidad y deseo. «Necesitaba verte», susurró Elena, su voz quebrada por una emoción que Miguel no pudo descifrar. Sin pensarlo dos veces, la invitó a entrar. El aire se cargó instantáneamente de una tensión eléctrica mientras Elena se quitaba el abrigo mojado, revelando una silueta que Miguel había intentado ignorar durante semanas. Se miraron en silencio, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas como un eco de sus corazones acelerados. Fue Elena quien dio el primer paso, acercándose a Miguel, con la gracia de un depredador. «Ya no puedo seguir negando esto», murmuró, antes de presionar sus labios contra los de él en un beso apasionado y desesperado. Por un momento, Miguel se perdió en la sensación, olvidando todo lo demás. Sus manos recorrieron el cuerpo de Elena, mientras años de deseo reprimido y curiosidad prohibida explotaban en un instante de pasión desenfrenada. Pero tan rápido como había comenzado, la realidad lo golpeó con fuerza. Se apartó bruscamente, jadeando, con el rostro de Sofía grabado en su mente. Esto no está bien», balbuceó Miguel,
retrocediendo como si Elena fuera fuego vivo. Ella lo miró con una mezcla de decepción y algo más oscuro, casi amenazante. ¿Estás seguro de que quieres detenerte aquí?, preguntó, su voz un susurro seductor. Los días siguientes fueron un tormento para Miguel. La culpa lo carcomía, pero el deseo persistía, una llama inextinguible que amenazaba con consumirlo todo. Cada vez que veía a Sofía, sentía como si las palabras traidor estuvieran escritas en su frente. Intentaba compensar su culpa siendo más atento, pero sus acciones solo parecían despertar sospechas en su esposa. Elena, por su parte, no le daba tregua. Aparecía en los momentos más inesperados, siempre con una sonrisa conocedora y un comentario sugerente. «Nuestro secreto está a salvo conmigo», le susurró un día, mientras Sofía estaba en la cocina. Sus palabras eran tanto una promesa como una amenaza velada. La tensión en el hogar alcanzó niveles insoportables. Sofía, cada vez más distante, comenzó a hacer preguntas incómodas. «¿Por qué Elena pasa tanto tiempo aquí? ¿Hay algo que quieras decirme, Miguel?». Cada pregunta era como un puñal en su conciencia. Pero Miguel mentía, una y otra vez hundiéndose cada vez más en el pantano de su propia creación. Una noche, mientras cenaban en un silencio incómodo, el teléfono de Miguel vibró. Un mensaje de un número desconocido. Con manos temblorosas, lo abrió bajo la mesa. Era una foto de él y Elena, en un momento íntimo que no recordaba haber compartido. El mensaje adjunto era claro: «El tiempo se acaba. Decide». El pánico se apoderó de Miguel. ¿Quién había enviado eso? ¿Elena? ¿Alguien más? La idea de que alguien más supiera de su momento de debilidad lo llenó de terror. Miró a Sofía, que comía en silencio, ajena al torbellino que se desataba en la mente de su esposo. Esa noche, mientras Sofía dormía, Miguel se encontró de pie frente al espejo del baño, enfrentando al hombre en que se había convertido, las decisiones que había tomado, las mentiras que había dicho. Todo parecía estar convergiendo en un punto de no retorno. Sabía que tenía que hacer algo, confesar, terminar con todo, pero el miedo lo paralizaba. El capítulo llegaba a su fin con Miguel sentado en la oscuridad de la sala, el teléfono en la mano, debatiéndose entre llamar a Elena y poner fin a todo, o despertar a Sofía y confesarlo todo. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, un nuevo día que prometía traer consigo revelaciones y consecuencias que cambiarían sus vidas para siempre. En ese momento de duda, el teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje, esta vez de Elena. «Es hora de que todos sepan la verdad. Nos vemos pronto, querido». Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El juego había terminado, y él estaba a punto de perderlo todo. La mañana llegó con una calma engañosa, como la quietud antes de una tormenta devastadora. Sofía se despertó con una determinación feroz en sus ojos, una mirada que Miguel nunca había visto antes. Sin decir una palabra, se dirigió al teléfono de su esposo, que yacía olvidado sobre la mesa de la cocina. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Miguel, su voz temblorosa traicionando su pánico creciente. Sofía lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia contenida. «Buscando la verdad que te niegas a darme», respondió con una calma aterradora. Con dedos ágiles, Sofía desbloqueó el teléfono. Miguel se quedó paralizado, incapaz de moverse mientras veía cómo su mundo se desmoronaba frente a sus ojos. El silencio en la cocina era ensordecedor, roto solo por el sonido de la respiración entrecortada de Sofía mientras desplazaba las imágenes en la pantalla. De repente, un grito ahogado escapó de los labios de Sofía. Había encontrado la foto, la evidencia innegable de la traición de Miguel. «¿Cómo pudiste?», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Con mi propia hermana». Miguel intentó hablar, explicarse, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo justificar la destrucción de años de confianza y amor? Justo en ese momento, como si el destino quisiera añadir leña al fuego, la puerta se abrió. Elena entró, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Oh, ¿interrumpo algo?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sofía se volvió hacia su hermana, la furia reemplazando al dolor en su mirada. «Tú», escupió la palabra como si fuera veneno. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Elena,
Lejos de mostrar remordimiento, soltó una risa fría que heló la sangre de Miguel. «Oh, querida hermana», dijo con una voz cargada de malicia, «esto es solo la punta del iceberg. ¿Por qué no le cuentas a tu querido esposo sobre tus propios secretos?» La confusión se dibujó en el rostro de Miguel. ¿Secretos? ¿Qué secretos podría tener Sofía que él no conociera? Miró a su esposa buscando una explicación, pero lo que vio lo dejó sin aliento. El rostro de Sofía había palidecido, sus ojos abiertos de par en par en una expresión de puro terror. «No te atreverías», susurró Sofía a su hermana, su voz apenas audible. Elena sonrió, un gesto que no tenía nada de amable. «¿Por qué no? Ya no tenemos nada que perder, ¿verdad? Miguel merece saber la verdad sobre la mujer con la que se casó». Miguel, atrapado entre las dos hermanas, sentía que estaba perdiendo el control de la situación. «¿De qué está hablando Sofía?», preguntó, su voz teñida de desesperación. Sofía cerró los ojos, como si pudiera escapar de la realidad simplemente negándose a verla. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas no derramadas. Yo no soy quien crees que soy, Miguel», comenzó, su voz temblorosa. Pero antes de que pudiera continuar, Elena la interrumpió. «Lo que mi querida hermana intenta decirte es que ha estado viviendo una mentira todos estos años. Su pasado, su familia, incluso su nombre, todo es una fabricación». Las palabras de Elena cayeron como bombas en la pequeña cocina. Miguel miró a Sofía, buscando una negación, una explicación, algo que diera sentido a lo que estaba escuchando. Pero lo único que vio fue la derrota en los ojos de la mujer que creía conocer. «¿Es cierto?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Sofía asintió lentamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Yo tuve que huir, cambiar mi identidad. Elena es la única que sabe la verdad». Elena soltó una carcajada sin humor. «Y vaya si me ha costado guardar ese secreto todos estos años. Pero ya no más. Es hora de que todos sepamos quiénes somos realmente. ¿No crees, hermanita?». El capítulo llegaba a su fin con los tres protagonistas atrapados en un triángulo de traiciones y secretos. Miguel, dividido entre su propia culpa y la conmoción por las revelaciones sobre Sofía. Sofía, con su pasado oculto finalmente expuesto, luchando por mantener los pedazos de su vida juntos. Y Elena, observando el caos que había desatado con una satisfacción apenas disimulada. La verdad, esa entidad esquiva y peligrosa, flotaba en el aire como un gas tóxico, amenazando con asfixiarlos a todos. Y mientras el silencio se asentaba en la habitación, una pregunta pendía sobre ellos. ¿Qué secretos más oscuros quedarían por revelar? La tensión en la cocina era palpable, tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Sofía, con los hombros caídos bajo el peso de sus secretos recién expuestos, finalmente levantó la mirada. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora brillaban con una determinación feroz. «Basta», dijo con una voz que no admitía réplica. «Si vamos a hacer esto, lo haremos a mi manera». Se volvió hacia Elena, su hermana, la mujer que había traicionado su confianza de la peor manera posible. «Tú quieres la verdad, ¿no? Bien, aquí la tienes». Sofía se dirigió a su estudio, regresando momentos después con un viejo diario en sus manos. Miguel y Elena la observaban en silencio, expectantes. «Encontré esto hace unos días», dijo Sofía, mirando directamente a Elena. «Tu diario de la adolescencia, bastante revelador, debo decir». Elena palideció visiblemente. «No te atreverías», susurró, pero el temblor en su voz traicionaba su aparente confianza. Sofía abrió el diario y comenzó a leer. «Querido diario, hoy he decidido que destruiré a Sofía. Cueste lo que cueste. Ella siempre ha sido la favorita, la perfecta, la amada. Pero ya no más. Encontraré la manera de arruinar su vida, de quitarle todo lo que ama». Miguel miraba de una hermana a otra, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elena, recuperando algo de su compostura, soltó una risa amarga. «¿Qué esperabas, Miguel? Siempre fue Sofía esto, Sofía aquello, la hija perfecta, la hermana adorada. Y yo, siempre a la sombra, siempre la segunda opción». Sofía cerró el diario de golpe. «¿Es por eso que decidiste seducir a mi esposo?»,
¿Para vengarte de algo que sucedió hace décadas? No solo por eso, respondió Elena, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y dolor. Quería que sintieras lo que yo sentí toda mi vida. Quería que supieras lo que es perder algo que amas. Miguel, atrapado en medio de esta batalla entre hermanas, finalmente encontró su voz. Yo soy tan culpable como Elena, admitió, la vergüenza tiñendo sus palabras. Pude haber dicho que no, pude haber sido fiel, pero elegí no hacerlo. Sofía se volvió hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y desprecio. Tienes razón, Miguel. Eres tan culpable como ella. Ambos me traicionaron. Ambos decidieron destruir todo lo que habíamos construido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres estaban de pie en la cocina, el aire cargado de emociones no dichas y verdades dolorosas. Fue Sofía quien finalmente rompió el silencio. «Ya no quiero esto», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «No quiero luchar por un matrimonio que ya está destruido. No quiero una hermana que ha pasado su vida planeando mi caída». Se volvió hacia Miguel, sus ojos llenos de una determinación que él nunca había visto antes. «Me voy», anunció. «Esta noche, empacaré mis cosas y me iré. Ya no tienen poder sobre mi vida». Elena, sorprendida por esta repentina muestra de fuerza, intentó intervenir. «Sofía, no seas dramática. Podemos arreglar esto». Pero Sofía la interrumpió con un gesto. «No hay nada que arreglar, Elena. Has conseguido lo que querías. Has destruido mi matrimonio. Has expuesto mis secretos. Felicidades, pero no me destruirás a mí». Miguel, desesperado, intentó acercarse a Sofía. «Por favor, podemos hablar de esto. Podemos intentar». «No», lo cortó Sofía. «Se acabó, Miguel. Lo que teníamos, lo que creí que teníamos, ya no existe. Y no estoy dispuesta a vivir en una mentira». Con esas palabras, Sofía salió de la cocina, dejando a Miguel y Elena solos, enfrentando las consecuencias de sus acciones. El sonido de cajones abriéndose y cerrándose llegaba desde la habitación, un recordatorio constante de que Sofía estaba cumpliendo su promesa. El capítulo llegaba a su fin con Miguel y Elena de pie en la cocina, incapaces de mirarse a los ojos. La victoria que Elena había buscado durante tanto tiempo de repente sabía a cenizas en su boca. Miguel, por su parte, se daba cuenta demasiado tarde del valor de lo que había perdido. Mientras tanto, en la habitación, Sofía empacaba su vida en maletas, cada prenda de ropa, cada objeto personal, un paso más hacia su libertad. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control de su destino. El futuro era incierto, pero era suyo, y eso era todo lo que importaba. El apartamento que Sofía había alquilado era pequeño pero acogedor, un refugio lejos del caos que había dejado atrás. Sentada en el suelo, rodeada de cajas a medio desempacar, Sofía se permitió, por primera vez en semanas, respirar profundamente. El silencio que la rodeaba ya no era opresivo, sino liberador. Con manos temblorosas, sacó de su bolso un cuaderno desgastado. Era su viejo diario de sueños, abandonado hacía años cuando el matrimonio y las expectativas de otros habían eclipsado sus propias aspiraciones. Lo abrió, pasando las páginas amarillentas con cuidado, redescubriendo a la joven que alguna vez fue, llena de ambiciones y esperanzas. «Es hora de volver a ser yo», murmuró para sí misma, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Mientras tanto, en la casa que una vez compartieron, Miguel vagaba como un fantasma, incapaz de encontrar paz en las habitaciones ahora vacías de la presencia de Sofía. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada objeto una historia que ahora parecía pertenecer a otra vida. Elena había desaparecido tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un rastro de destrucción y remordimientos. Miguel se encontró solo, enfrentando las consecuencias de sus acciones, el peso de la culpa amenazando con aplastarlo. Una tarde, mientras revisaba viejos documentos en un intento desesperado de distraerse, Miguel encontró una carpeta que no recordaba. Al abrirla, su corazón dio un vuelco. Eran los proyectos personales de Sofía, ideas brillantes para una startup que ella había abandonado poco después de casarse. «¿Cómo pude ser tan ciego?», se preguntó en voz alta, dándose cuenta de cuánto había sacrificado Sofía por su matrimonio, por una vida que ahora se desmoronaba.
Los días pasaban, y Sofía comenzaba a reconstruir su vida pieza por pieza. Retomó contacto con viejos amigos, se inscribió en un curso de emprendimiento, y poco a poco, la chispa que había perdido comenzó a reavivarse en sus ojos. Una mañana, mientras trabajaba en su computadora, Sofía recibió un email que la dejó sin aliento. Era de una importante incubadora de startups, respondiendo a una propuesta que había enviado casi por impulso días atrás. Querían reunirse con ella, interesados en su idea innovadora. Con manos temblorosas de emoción, Sofía marcó el número de su mejor amiga. «Lo hice, Ana», dijo, su voz mezclando risa y llanto. «Di el primer paso hacia mi sueño». Mientras Sofía florecía, Miguel se hundía más y más en su miseria. Intentó contactar a Elena, buscando ¿qué exactamente? ¿Consuelo? ¿Explicaciones? Pero ella no respondía. Fue en ese momento de desesperación cuando Miguel comprendió la cruel verdad. Elena nunca lo había amado. Él había sido simplemente una herramienta en su venganza contra Sofía. Una noche, incapaz de soportar el silencio de la casa, Miguel salió a caminar. Sus pasos lo llevaron, casi sin darse cuenta, al parque donde él y Sofía solían pasear los domingos. Se sentó en un banco, la mente llena de recuerdos y arrepentimientos. Fue allí, bajo la luz tenue de las farolas, donde Miguel finalmente se derrumbó. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas fluyeron libremente mientras enfrentaba la magnitud de lo que había perdido. «Te lo advertí», dijo una voz familiar detrás de él. Miguel se giró para encontrarse cara a cara con Elena. Su rostro, antes seductor, ahora mostraba líneas de cansancio y remordimiento. «¿Qué haces aquí?», preguntó Miguel, su voz ronca por el llanto. Elena se sentó a su lado manteniendo una distancia prudente. «Vine a decirte la verdad, toda la verdad», respondió, su voz cargada de una emoción que Miguel no pudo descifrar. «Nunca te amé, Miguel», continuó Elena, sus palabras cortando el aire nocturno como cuchillas. «Eras solo una herramienta, una forma de lastimar a Sofía». Miguel asintió lentamente, el dolor de la confirmación mezclándose con un extraño sentimiento de liberación. «Lo sé», dijo simplemente. Elena lo miró, sorprendida por su resignación. «¿Lo sabes? ¿Y aún así estás aquí, solo?» «Estoy aquí porque me lo merezco», respondió Miguel. «Porque destruí lo único bueno en mi vida por... ¿qué? ¿Un momento de pasión? ¿La ilusión de una aventura?» Elena guardó silencio por un momento, contemplando la miseria del hombre a su lado. «Ambos la lastimamos», dijo finalmente. «Pero creo que, al final, la liberamos». Miguel la miró, confundido. Elena continuó. «Sofía siempre fue más fuerte de lo que creíamos, más fuerte de lo que ella misma creía. Tal vez esto era lo que necesitaba para encontrar su verdadero camino». Con esas palabras, Elena se levantó. «Adiós, Miguel. Espero que algún día encuentres la paz que buscas». Y así, tan repentinamente como había entrado en sus vidas, Elena desapareció en la noche, dejando a Miguel solo con sus pensamientos y el peso de sus acciones. El capítulo llegaba a su fin con dos escenas contrastantes. Sofía, en su pequeño apartamento, trabajando hasta tarde en su proyecto, sus ojos brillantes de esperanza y determinación, y Miguel, solo en el parque, enfrentando la realidad de una vida construida sobre mentiras y traiciones, pero con la primera chispa de comprensión sobre el daño que había causado y el largo camino hacia la redención que tenía por delante. El sol de la tarde bañaba la ciudad con una luz dorada, cuando Sofía se detuvo frente a la puerta de su antiguo hogar. Respiró hondo, armándose de valor antes de tocar el timbre. Había llegado el momento de cerrar este capítulo de su vida de una vez por todas. Miguel abrió la puerta, su rostro una mezcla de sorpresa y esperanza. «Sofía», susurró, como si temiera que ella fuera a desaparecer si hablaba más fuerte. «He venido a buscar las últimas cosas», dijo Sofía, su voz firme pero no carente de emoción. Miguel asintió en silencio, haciéndose a un lado para dejarla entrar. El interior de la casa estaba exactamente como Sofía lo recordaba, y sin embargo, todo parecía diferente. Cada objeto, cada rincón, estaba cargado de recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona.
Mientras Sofía recogía los últimos vestigios de su vida compartida, Miguel la observaba, luchando contra el impulso de rogarle que se quedara. Finalmente, incapaz de contener más sus emociones, habló: «Sofía, por favor, ¿no podemos intentarlo de nuevo? Te amo, cometí un error terrible, pero...». Sofía se detuvo, girándose para enfrentar a Miguel. Sus ojos, antes llenos de dolor y confusión, ahora brillaban con una determinación inquebrantable. «No, Miguel», dijo con calma, «lo que teníamos se acabó, y no fue solo por tu infidelidad, fue por años de no ser yo misma, de perderme en este matrimonio, de olvidar mis sueños». Miguel dio un paso hacia ella, desesperado. «Puedo cambiar, podemos hacer que funcione. Déjame demostrarte que...». «No se trata de ti, Miguel», lo interrumpió Sofía. «Se trata de mí, de la mujer que quiero ser, de la vida que quiero vivir. Y esa vida ya no te incluye». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Elena entró, su rostro una máscara de furia y desesperación. «¿Así que es cierto?», gritó. «¿Estás aquí para llevártelo todo?». Sofía se giró para enfrentar a su hermana, su postura erguida y desafiante. «No, Elena, estoy aquí para dejar ir todo lo que ya no me sirve, incluidas tus manipulaciones y tu odio». Elena soltó una risa amarga. «¿Mi odio? ¿Qué hay del tuyo, querida hermana? Siempre la perfecta, la favorita, la que lo tenía todo». «Nunca se trató de tener más que tú, Elena», respondió Sofía, su voz cargada de una tristeza antigua. «Se trataba de ser amadas por quienes éramos, no por lo que otros querían que fuéramos». Miguel, atrapado entre las dos hermanas, finalmente encontró su voz. «Basta, por favor. Elena, lo que hicimos estuvo mal. Lastimamos a Sofía de la peor manera posible». Elena lo miró con desprecio. «Oh, ¿ahora te arrepientes? Después de que conseguí lo que quería. Eres patético, Miguel». Sofía dio un paso adelante, poniéndose entre Miguel y Elena. «Es suficiente. Elena, vine aquí para cerrar este capítulo de mi vida, no para reavivar viejas heridas. Te perdono, pero no quiero que seas parte de mi vida nunca más». Las palabras de Sofía cayeron como un rayo en la habitación. Elena, por primera vez, se quedó sin palabras. El impacto del perdón y el rechazo de su hermana, golpeándola con fuerza. Miguel, viendo la determinación en los ojos de Sofía, finalmente comprendió. «Te amé, Sofía», dijo suavemente. «Pero tienes razón. Lo que teníamos se acabó, y es hora de dejarte ir». Sofía asintió, una pequeña sonrisa de gratitud formándose en sus labios. Recogió su última caja y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró a Miguel y Elena una última vez. «Espero que ambos encuentren la paz que buscan», dijo. «Yo ya encontré la mía». Con esas palabras, Sofía salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí. El sonido resonó en la habitación, marcando el final definitivo de una era. Elena, derrotada, se dejó caer en el sofá. «¿Qué hemos hecho?», murmuró, más para sí misma que para Miguel. Miguel, de pie junto a la ventana, vio a Sofía alejarse, su figura erguida y decidida. «Liberarla», respondió suavemente, «y tal vez en el proceso, liberarnos a nosotros mismos». El capítulo llegaba a su fin con 3 personas enfrentando las consecuencias de sus acciones. Sofía, caminando hacia un futuro brillante y desconocido, libre al fin del peso de las expectativas y los secretos. Miguel, de pie en la casa que una vez compartió con la mujer que amaba, enfrentando un largo camino de autodescubrimiento y redención, y Elena, sentada en silencio, finalmente comprendiendo el verdadero costo de su venganza. La tarde caía sobre la ciudad, marcando el fin de una historia y el comienzo de otras 3, separadas pero para siempre entrelazadas por los hilos invisibles del pasado compartido. Los rayos del sol matutino se filtraban a través de las cortinas del pequeño apartamento de Sofía, iluminando una escena de tranquila determinación. Sentada en su escritorio improvisado, rodeada de papeles y con su computadora portátil abierta, Sofía trabajaba incansablemente en su proyecto de startup. El silencio de la mañana solo era interrumpido por el suave tecleo y el ocasional sorbo de café. Esta nueva rutina, tan diferente de su vida anterior, le traía una paz que no había experimentado en años.
Cada día era un paso más hacia la mujer que siempre había querido ser, libre de las expectativas de otros y de los fantasmas de su pasado. El timbre de su teléfono la sacó de su concentración. Era Ana, su mejor amiga y ahora su confidente más cercana en este nuevo capítulo de su vida. «¿Cómo va todo, guerrera?», preguntó Ana, su voz llena de calidez y apoyo. Sofía sonrió, reclinándose en su silla. «Mejor de lo que esperaba, la verdad. El grupo de apoyo ha sido una bendición, Ana. Me ha ayudado a procesar todo lo que pasó con Miguel y Elena de una manera que nunca imaginé posible». «Me alegro tanto por ti, Sophie», respondió Ana. «Has recorrido un largo camino en poco tiempo». Sofía asintió, aunque sabía que su amiga no podía verla. «Sí, pero aún queda mucho por delante. Sabes, a veces me pregunto qué estarán haciendo ellos ahora». «Hey», la interrumpió Ana gentilmente. «Recuerda lo que hablamos en el grupo. Tu energía debe estar en ti, en tu crecimiento, no en ellos». «Tienes razón», admitió Sofía con un suspiro. «Es solo que a veces es difícil no pensar en el pasado». «Lo sé, cariño, pero mira todo lo que has logrado. Tu startup está despegando, estás haciendo nuevos amigos, estás viviendo la vida en tus propios términos. Eso es lo que importa». Las palabras de Ana resonaron en Sofía, recordándole lo lejos que había llegado. «Gracias, Ana. No sé qué haría sin ti». Después de colgar, Sofía volvió a su trabajo con renovado vigor. Las horas pasaron volando, y antes de darse cuenta, el sol ya se estaba poniendo. Decidió dar un paseo para despejar su mente. Las calles de la ciudad bullían de vida, tan diferentes de la quietud de su apartamento. Mientras caminaba, Sofía reflexionaba sobre su viaje. Cada paso la alejaba más de la mujer que había sido, la esposa perfecta, la hermana conciliadora, siempre complaciendo a todos menos a sí misma. De repente, se detuvo en seco. Al otro lado de la calle, vio a Miguel. Él no la había notado aún, absorto en una conversación telefónica. Por un momento, Sofía sintió el impulso de esconderse, de evitar el encuentro, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la mujer que huía de los conflictos. Con paso decidido, cruzó la calle. Miguel levantó la vista justo cuando ella se acercaba, y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Sofía», dijo, su voz una mezcla de asombro y nerviosismo. «Hola, Miguel», respondió ella, su voz firme pero no hostil. Se miraron por un momento, el silencio cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. «¿Te ves bien?», dijo finalmente Miguel. «Pareces feliz». Sofía asintió. «Lo estoy. Estoy construyendo la vida que siempre quise». Miguel bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. «Yo, lo siento, Sofía, por todo». «Lo sé», respondió ella suavemente. «Y te perdono, Miguel, no por ti, sino por mí, porque cargar con el rencor solo me haría daño a mí misma». Miguel la miró, sorprendido por su madurez y fortaleza. «Gracias», susurró. «Espero que encuentres toda la felicidad que mereces». Sofía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Ya la estoy encontrando, Miguel. Espero que tú también encuentres tu camino». Con un gesto de despedida, Sofía continuó su camino, dejando a Miguel atrás, tanto literal como figurativamente. Mientras caminaba, sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. El perdón, se dio cuenta, no era debilidad. Era la última pieza que necesitaba para ser verdaderamente libre. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Sofía recibió un email. Era de la incubadora de startups. Su proyecto había sido aprobado para la siguiente fase. La emoción la embargó, y por primera vez en mucho tiempo, lloró. Pero estas eran lágrimas de alegría, de realización, de esperanza por el futuro. El capítulo llegaba a su fin con Sofía de pie frente a su ventana, mirando las luces de la ciudad. En su mano sostenía la carta de Elena, aquella que había recibido hace semanas pidiendo perdón. Con un suspiro, la acercó a la vela que ardía en su mesa y la dejó consumirse por las llamas. Mientras veía el papel convertirse en cenizas, Sofía comprendió que este acto simbolizaba mucho más que el fin de su relación con su hermana. Era el cierre definitivo de un capítulo de su vida, el último paso necesario para abrazar plenamente su nuevo comienzo. A veces, pensó Sofía,
Tenemos que dejar arder el pasado para que de sus cenizas pueda surgir nuestro futuro. La brisa marina acariciaba suavemente el rostro de Sofía mientras caminaba descalza por la orilla de la playa. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, pintando el cielo de tonos cálidos que se reflejaban en el agua como un lienzo en movimiento. Este momento de paz, tan simple y a la vez tan profundo, era un regalo que Sofía había aprendido a apreciar en los últimos meses. Hacía exactamente un año desde aquella noche fatídica en que su vida había dado un giro de 180 grados. Un año desde que había descubierto la traición de Miguel y Elena. Un año desde que había decidido tomar las riendas de su destino. ¿Y qué año había sido? Sofía se detuvo, dejando que las olas lamieran sus pies. Cerró los ojos, inhalando profundamente el aire salado. En su mente, repasó los eventos que la habían llevado hasta este momento. Su startup, nacida de una idea que alguna vez había considerado un sueño imposible, ahora era una realidad en crecimiento. Había noches de trabajo interminable, momentos de duda y frustración, pero también victorias dulces y la satisfacción de ver su visión tomar forma. El grupo de apoyo se había convertido en una parte fundamental de su vida. Allí, Sofía no solo encontró consuelo, sino también la fuerza para enfrentar sus propios demonios. Aprendió que la vulnerabilidad no era debilidad, sino la base de una fortaleza auténtica. Abrió los ojos, mirando hacia el horizonte infinito. Pensó en Miguel y en Elena, no con amargura o resentimiento, sino con una especie de compasión distante. Hacía meses que no sabía nada de ellos, y estaba bien así. Su perdón había sido sincero, pero también lo era su decisión de no tenerlos en su vida. Un recuerdo cruzó por su mente. La última vez que había visto a Elena fue un encuentro casual en un café, semanas después de haber quemado su carta. Elena había intentado hablar con ella, sus ojos suplicantes y llenos de remordimiento. Sofía la escuchó en silencio, y cuando Elena terminó, simplemente dijo: «Te perdono, pero nuestros caminos se separan aquí». Se levantó, pagó su café y salió del local, sintiendo como si hubiera dejado atrás el último lastre que la ataba a su pasado. Sofía sonrió ante el recuerdo. No había sido fácil, pero había sido necesario. Cada decisión, cada momento difícil, la había llevado a donde estaba ahora. Mientras el sol descendía cada vez más, Sofía reflexionó sobre el concepto de libertad. Antes, siempre había asociado la libertad con la ausencia de restricciones, con poder hacer lo que quisiera. Pero ahora entendía que la verdadera libertad era mucho más profunda. Era la capacidad de ser fiel a una misma, de tomar decisiones basadas en sus propios valores y deseos, no en las expectativas de otros. El amor propio, se dio cuenta, era el fundamento de esa libertad. Amarse a sí misma no significaba ser egoísta o narcisista. Significaba respetarse lo suficiente como para establecer límites saludables, para perseguir sus sueños sin disculparse, para aceptar sus imperfecciones y trabajar en ellas desde un lugar de compasión, no de autocrítica despiadada. Mientras las primeras estrellas comenzaban a asomar en el cielo cada vez más oscuro, Sofía sintió una profunda sensación de paz y gratitud. No había un nuevo amor romántico en su horizonte, y estaba bien así. Había aprendido que la plenitud no dependía de otra persona, sino de la relación que tenía consigo misma. Sofía comenzó a caminar de regreso, sus huellas en la arena marcando el camino recorrido. Cada paso era un recordatorio de su viaje, de las lecciones aprendidas, de los obstáculos superados, y cada paso hacia adelante era una promesa, un compromiso consigo misma de seguir creciendo, de seguir amándose, de seguir siendo fiel a quien era realmente. Al llegar a la orilla, Sofía se detuvo una última vez, mirando hacia el mar. El futuro se extendía ante ella, vasto e inexplorado como el océano. No sabía exactamente qué le deparaba, y eso, se dio cuenta, era parte de la belleza de todo. El amor más difícil de recuperar es el amor propio, murmuró para sí misma, recordando las palabras que había escuchado en su grupo de apoyo, pero es el único capaz de liberarte realmente. Con esa verdad resonando en su corazón, Sofía se alejó de la playa, lista para escribir el próximo capítulo de su vida. Un capítulo en el que ella era la autora, la protagonista
y la heroína de su propia historia. Un capítulo lleno de posibilidades, de crecimiento y, sobre todo, de un amor incondicional hacia sí misma. El sol finalmente se hundió en el horizonte, marcando el fin de un día y el comienzo de una noche llena de estrellas. Para Sofía, era el perfecto simbolismo de su viaje. Incluso en la oscuridad, siempre hay luz si sabes dónde buscar. Y ahora, finalmente, ella sabía exactamente dónde encontrarla. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar, no dudes en suscribirte a nuestro canal para más contenido que toca el corazón. Déjanos tu comentario. ¿Qué harías tú en el lugar de Sofía? Tu opinión nos importa y nos ayuda a crear historias que realmente impactan.